Hola, muy buenos días a todos. Bueno, martes 25 de agosto, 8 de la mañana, estamos en vivo. Mi nombre es Guillermo Divito, soy el asistente técnico de la Regional Necochea de APRESID y soy miembro del equipo de suelos y cultivos de servicio de esta institución. Les voy a dar introducción a la charla de Guillermo Studert, que se titula El suelo, ese mundo invisible y silencioso allá abajo, que conocemos, entendemos, atendemos. Pero en realidad esta primera charla de Guillermo es la primera del simposio del suelo que vamos a llevar adelante hoy durante toda la jornada en APRESID. Este simposio surge como una iniciativa del equipo que les mencionaba de suelos y cultivos de servicio. Es un equipo que integro, como dije, que nos reunimos durante todo el año con el objetivo de generar ideas que formen parte, ideas temáticas que formen parte finalmente de este congreso, entre otras actividades. Somos unos cuantos los que estamos participando y bueno, quedó delineado el simposio del suelo, que como les decía hoy, alternando entre esta sala 2 y la sala 1, va a tener lugar durante todo el día. Muy brevemente les comento las charlas que van a tener este simposio. La de Guillermo, como dije, abre ahora a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana, Antonio Malarines nos va a presentar también en esta sala 2 su charla que va a hablar sobre la nutrición del sistema de modo integral, de sistemas en siembra directa. Después, a las 10:30, tenemos a Carlos Moraes, que nos va a hablar sobre dinámica de la materia orgánica en sistemas bajo siembra directa. Joao es de Brasil y tiene mucha experiencia en este tema, ya ha participado de ediciones anteriores del Congreso. Después David Montgomery a la tarde, a las 15 horas, también en la sala 1. David también ha generado mucha información, en este caso en Estados Unidos, sobre sistemas de agricultura, bajo agricultura siempre verde, ¿no? Que es el lema que hoy tenemos en el Congreso. También de Estados Unidos, a las 16 horas, nos va a acompañar Dwayne Beck, que va a hablar de ciclos de nutrientes y ciclos de agua en sistemas bajo siembra directa, con mucha inclusión de cultivos de servicio. Y para finalizar la jornada, a las 17:30, también en la sala 1, Guillermo Peralta, Marcelo Arriola, Luis Wall y Martín Marchetti nos van a hablar de investigación en desarrollo en tecnologías de proceso. Bien, como les decía, este simposio de suelos surge como inquietud, como propuesta del equipo de prospectiva de suelos y cultivos de servicio. Hacia finales del año pasado, en noviembre puntualmente, tuvimos una gran pérdida en este equipo. Falleció lamentablemente Gabriel Garnero, por eso el nombre con el cual decidimos homenajearlo y que tiene este simposio es precisamente el de él. Ahora yo los voy a dejar con un video que grabó Miguel Ángel Álvarez, también integrante de nuestro grupo y muy amigo de Gabriel, en homenaje a él. Así que doy paso a ese video. Gabriel Garnero fue ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde lo conocí y nos hicimos amigos entrañables. Fue miembro de la Regional Lincoln de APRESID, a pesar de que él desarrollaba su tarea en el norte de La Pampa, pero como era una persona tan querible y reconocida por todos los miembros de la región, lo invitamos a participar del grupo y aceptó de inmediato. Fue un profesional destacado, innovador, introductor de la siembra directa en La Pampa y formó a numerosos profesionales en su área de influencia. Nos dejó el pasado 8 de noviembre con 62 años, muy temprano, porque tenía muchas cosas para contarnos, para enseñarnos y para investigar. Cuando en 1993 comencé mis experiencias con la siembra directa en Lincoln, me fui a La Pampa a verlo a Gabriel para que me enseñara sobre ese sistema novedoso para mí, porque él ya hacía 2 años que había empezado a trabajar con esa técnica. Realmente era un adelantado, apasionado del cuidado del suelo y preocupado por los procesos de erosión eólica que dañaban los frágiles suelos de La Pampa. Él abrazó desde temprano la siembra directa. Uno de los primeros ingenieros agrónomos en difundirla en su provincia y asesoró muchos productores del norte de La Pampa y el sur de Córdoba. En todos los casos, siempre priorizó la sustentabilidad del sistema y el cuidado del medio ambiente. Su pasión hizo que terminara amigo de todos esos productores.
Gabriel fue reconocido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa con el premio Caldén por su labor en el cuidado y la conservación de los suelos. Trabajó codo a codo con sus queridos amigos del INTA, como los ingenieros agrónomos Alberto Quiroga, Cristian Álvarez y Miriam Barraco, también con las universidades que se acercaban a trabajar con él, las empresas y con todos los colegas que se arrimaban a ver sus experiencias. Hace más de 10 años comenzó a introducir la técnica de los cultivos de cobertura o de servicios, como se llaman actualmente, ya que creía que eran una herramienta fundamental para el cuidado del suelo, el control de las malezas y el camino de la sustentabilidad de los sistemas productivos. Sus primeras experiencias fueron con centeno y triticale, luego avena, nabo forrajero y ya en los últimos años con los cultivos de vicia y multiespecie. Su trayectoria fue una fuente de enorme cantidad de información que hoy estamos aprovechando. Socio de APRESID desde sus inicios y miembro muy querido de la Regional Lincoln, la cual a partir del año pasado lleva su nombre como reconocimiento a este gran amigo e incansable luchador por el cuidado de los suelos. Gabriel fue hombre de fe, justo y solidario. Nos queda su recuerdo en Olga, su compañera inseparable, y sus hijos María José y Agustín, que eran su orgullo. Con Gabriel se fue un grande, se me fue un hermano, pero no lo olvidaré. Gracias. Bueno, personalmente le doy las gracias a Miguel Ángel Álvarez por sus sentidas palabras. Realmente es un honor para nosotros que este simposio lleve el nombre de Gabriel. Realmente un gustazo haber compartido el tiempo en el equipo, como decía, de pensamiento de suelos. Bueno, sin más preámbulo, le doy pie a la charla de Guillermo Studert. Como había dicho, esta charla inicial tiene como objetivo principal destacar el rol que tiene el suelo en nuestros sistemas de producción, ¿no? Y luego durante el día veremos un poco cómo manejamos estos sistemas, pero esto es realmente importante, dar relevancia al rol. Lo presento a Guillermo. Guillermo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hizo su maestría en Nebraska, e hizo su doctorado en Lleida, España. Guillermo es el presidente de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, de la ACS. Con la ACS tenemos muchísima interacción durante el año también con este objetivo de generar contenidos tanto para el Congreso como para distintas actividades que hacemos durante el año. Guillermo es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es el director del Grupo Manejo Sustentable de dicha unidad integrada en Balcarce. Y bueno, sin más preámbulo, le doy paso a Guillermo. Simplemente les recuerdo que nos pueden ir enviando preguntas para hacerlas al final de la disertación. Eso lo hacen en el cuadrante que tienen a la derecha en sus pantallas. Y si no, también se pueden contactar con Guillermo para intercambiar luego de la reunión, e incluso combinar para hacer una reunión, y eso lo pueden hacer en la página principal de la plataforma, donde tienen un botón asistente. Ahí pueden buscar a los oradores, a Guillermo en este caso, e interactuar con él. Así que bueno, ahora sí le doy paso a Guillermo. Bueno, buenos días. Quiero empezar esta presentación agradeciendo a APRESID en nombre de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo por habernos invitado a participar como conferencistas o como expositores para hablar un poco sobre el suelo, y también queremos felicitar a APRESID por haber sido el suelo el motivo principal alrededor del cual va a girar gran parte de este congreso. Este recurso natural que es el suelo es fundamental para el desarrollo de nuestra actividad. Sin embargo, a veces parecería que no lo tenemos totalmente conocido y nos tenemos que preguntar si efectivamente lo conocemos, si lo entendemos y básicamente si lo atendemos. Es decir, el suelo necesita una atención para poder cumplir con la función que uno espera de él, y la verdad que viendo cómo están los suelos de nuestro país y de muchos lugares del mundo,
nos tenemos que preguntar eso. Ya hace 5 siglos, Leonardo da Vinci se preguntaba o decía que conocíamos más de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos. En estos 5 siglos, o durante gran parte de estos 5 siglos, eso efectivamente fue así. Y gracias a la ciencia, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, básicamente, pero básicamente durante todo el siglo pasado y lo que va de este, hemos avanzado mucho en el conocimiento del suelo. Hemos realmente conocido muchas cosas que hacen al suelo, cómo funciona, cómo está compuesto, cómo lo podemos caracterizar. Pero sobre todo, y especialmente en las últimas décadas, se ha rescatado y valorizado el rol del suelo dentro de su tierra, dentro del concepto de tierra, dentro del concepto de paisaje, dentro del concepto de ecosistema. ¿Cuál es la función del suelo dentro del paisaje en el cual evolucionó? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿nosotros tenemos en cuenta, hacemos uso de ese conocimiento para tomar nuestras decisiones de manejo, o directamente las desconocemos o las negamos para tomar las decisiones de manejo que hagan a un uso adecuado del suelo? Realmente tenemos que tener conciencia de que el suelo forma parte de nuestro territorio, forma parte de nuestro paisaje y funciona sincronizadamente con él. Y como dice Atahualpa Yupanqui en esta frase, tenemos que preguntarnos si realmente vemos al suelo dentro de la tierra como territorio, o lo vemos simplemente como un conjunto de polvillo y de terrones que tenemos que de alguna manera doblegar para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, para hacernos esta pregunta deberíamos empezar primero por preguntarnos si sabemos qué es el suelo. ¿Es algo que funciona junto con el territorio, junto con el paisaje, o es simplemente un cúmulo de cosas que es lo que nosotros ponemos como en una maceta para producir una plantita ornamental? Y para poder definir o poder conocer qué es el suelo y cómo funciona, deberíamos definirlo. Entonces vamos a aventurar algunas definiciones de suelo. Se imaginarán que en estos años que lleva la ciencia del suelo se han elaborado infinidad de definiciones de suelo. Yo elegí 2, una que es más acorde con ese concepto de frío, muerto, de conjunto de materiales que están dentro de un contenedor, pero como el suelo tiene otras funciones dentro de su tierra, podemos definirlo de otra manera, como un cuerpo natural formado por sólidos, poros, agua y gases, que intermedia entre la atmósfera y la corteza terrestre y es crucial para la vida. ¿Y por qué es crucial para la vida? Es crucial para la vida en primer lugar porque es el lugar de donde nacen los alimentos. Así lo define la FAO y sabemos que más del 95% de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Y eso en realidad es lo que nos mueve. Todos los que estamos presentes aquí escuchando esta charla, estamos relacionados con la producción agropecuaria, estamos buscando producir alimentos y también tenerlo como un medio de vida y como una forma de tener recursos y divisas para nuestro país. Y el suelo, además de eso, tiene otras funciones. Uno puede decir que a lo largo de la evolución, el suelo y la vida evolucionaron juntos. Y básicamente no habría habido vida sobre la faz de la Tierra si no hubiera habido suelo, y no hubiera habido suelo si no hubiera habido vida. Entonces, el suelo es un recurso natural que junto con la radiación solar, el aire y el agua dan sustento a la vida. Entonces, podríamos decir que el suelo sustenta la vida. ¿Y por qué sustenta la vida? Sustenta la vida porque cumple una serie de funciones. La primera que nos viene a la mente es que es el espacio o es el medio en el cual están soportadas y dentro del cual crecen las raíces de la base de nuestra pirámide alimenticia, que es la producción vegetal. Pero también tiene una importantísima función
en el ciclo de los nutrientes, no solo aquellos nutrientes que son importantes para la nutrición de nuestros cultivos, sino para el ciclo global de nutrientes para todos los seres vivos. También es un componente fundamental del ciclo del agua, otra vez, no solo para el agua que va a consumir el cultivo, van a consumir las plantas, sino para toda el agua que van a consumir los seres vivos sobre la faz de la Tierra y además todos aquellos intercambios con la atmósfera que tienen que ver con la generación de lluvias y con los fenómenos que conocemos que tienen que ver con el agua. También es hábitat de microorganismos. El suelo contribuye de una manera espectacular a la biodiversidad. Sabemos que dentro del suelo hay infinidad de organismos vivos, que muchos de ellos desconocidos y que tienen muchísimas funciones, y muchas de las funciones del suelo dependen de esos organismos vivos. También sabemos hoy que es fundamental en el ciclo del carbono. Sabemos que el suelo es fuente de carbono hacia la atmósfera a través de la mineralización de la materia orgánica, pero también es uno de los destinos que puede tener el carbono atmosférico, contribuyendo a través de la fijación de materia orgánica a la reducción del efecto invernadero. Y todo esto, que es una función que se ha rescatado bastante recientemente, es que tiene un impacto o una función sobre la regulación ambiental. A través del agua, los nutrientes, el carbono, la biodiversidad, tiene un gran impacto sobre la regulación del ambiente. Entonces vemos que el suelo tiene bastantes más funciones dentro de su ambiente, dentro de su sistema, dentro de su ecosistema, que solamente la de producir alimentos. Todas estas funciones están íntimamente relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros prestamos atención o tratamos de potenciar o tratamos de valernos de una de esas funciones, seguramente vamos a estar afectando positiva o negativamente todas las demás. O sea que es un conjunto, es un sistema bastante complejo que debe ser atendido en su integralidad. Entonces, el suelo cumple una gran cantidad de funciones dentro del ecosistema, desarrolla una serie de beneficios para el funcionamiento de la vida, y es por eso que decimos que el suelo sustenta la vida. Hoy, la ciencia le ha puesto nombre a todo esto, y hay nombres que hoy se escuchan mucho y que básicamente están relacionados con esto que acabo de mencionar. Esas funciones que decíamos recién son las que se conocen como funciones ecosistémicas, esas que son las funciones que cumple el suelo dentro del ecosistema. Esas funciones ecosistémicas se traducen en lo que hoy se conoce como servicios ecosistémicos, o sea, el suelo, a través de su funcionamiento, de sus funciones, presta servicio para el funcionamiento general del ecosistema. Y esos servicios ecosistémicos se traducen en lo que se conoce como beneficios ecosistémicos. Los beneficios ecosistémicos que derivan de los servicios que presta el suelo, los que más conocemos, los más directos, los que nosotros más manejamos, son la producción de alimentos, la producción de fibras, la producción de medicamentos, la producción de combustibles. Pero hay otros. El suelo interviene en el beneficio de obtener agua limpia, en el beneficio de obtener aire limpio para todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra, y otros beneficios ecosistémicos, como puede ser la biodiversidad, cuestiones de esparcimiento y otro tipo de servicios o beneficios. Entonces, hoy en día decimos que todas estas funciones ecosistémicas que tiene el suelo, que se interrelacionan entre sí, o la capacidad del suelo para poder cumplir con estas funciones ecosistémicas, es lo que denominamos salud del suelo. Hoy hablamos de salud del suelo como la capacidad del suelo de cumplir con sus funciones. Y por eso decimos que un suelo es saludable o goza de buena salud cuando es capaz de cumplir con todas sus funciones, aun cuando haya sufrido algún disturbio. ¿Qué quiere decir esto disturbio? El disturbio generado por la actividad agrícola no es una mala palabra. De hecho, la agricultura, por definición, es un disturbio.
es un disturbio de los ecosistemas naturales. El ser humano interviene en los ecosistemas naturales para poder obtener esos beneficios de los que hablábamos hoy. Básicamente, el origen de la agricultura se dio para poder obtener alimentos y fibras. Entonces, cuando hablamos de disturbio no estamos hablando de destrucción, sino que estamos hablando de una intervención, de un cambio en las condiciones del sistema. Entonces, un suelo saludable es aquel que, a pesar de haber sufrido algún disturbio para la agricultura, puede seguir cumpliendo con sus funciones ecosistémicas. Esquemáticamente lo podemos plantear así. A través de las prácticas de manejo, nosotros producimos un disturbio en el sistema, en el buen sentido de la palabra el disturbio, buscando lograr ciertas transformaciones para obtener determinadas respuestas. Eso en un contexto ambiental, es decir, según las condiciones de suelo, clima y relieve. Entonces, la capacidad del suelo para cumplir con su función, con sus funciones, va a depender básicamente de las condiciones propias del suelo dentro de su ambiente. Y nosotros, a través del uso, lo que hacemos es modificar algunos procesos, modificar algunas cuestiones, hacer algunos reemplazos, por ejemplo, la vegetación natural por la vegetación que nosotros pretendemos producir, o bien la fauna natural por aquellos animales que nosotros queremos producir, de manera tal de poder seguir cumpliendo con las funciones ecosistémicas y a través de algunas alteraciones de las propiedades del suelo. Entonces, cuando nosotros estamos produciendo esos disturbios, lo que estamos en realidad es afectando procesos que ocurren en el sistema, básicamente en el suelo. Y esos procesos definen lo que nosotros conocemos como ambiente edáfico, es el ambiente del suelo. Cuando nosotros manejamos el suelo, aplicamos prácticas de manejo, lo que hacemos es alterar ese ambiente para hacerlo o tratar de hacerlo lo más favorable posible para el desarrollo de nuestros cultivos o de nuestra producción, buscando esas transformaciones para lograr las respuestas. Y esas transformaciones y respuestas son las que nos van a dar las señales de si estamos haciendo bien las cosas. Es decir, si nosotros logramos las respuestas y las transformaciones que buscamos, sabemos que estamos haciendo una modificación, una alteración, un disturbio del ambiente edáfico en la medida de lo que necesitábamos, sin afectar o afectando lo menos posible el funcionamiento del suelo dentro del ecosistema. Y este ambiente edáfico en realidad es un ambiente muy complejo, definido por una gran cantidad de procesos. Todos esos que ustedes ven allí, relacionados con el aire, el intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera, la entrada, salida y almacenamiento de agua, la actividad biológica, la actividad de raíces, la materia orgánica, los nutrientes, todos esos son procesos que intervienen en el ambiente edáfico y que nosotros podemos manejar, o que nosotros pretendemos manejar a través de nuestras decisiones de manejo. El tema es que existe un equilibrio bastante delicado entre el ambiente edáfico, el clima, el relieve y la vegetación, y si nosotros cuando hacemos esos disturbios no lo tenemos en cuenta, entramos en zona de riesgo, entramos en zona de producir daño. Y nos encontramos con cosas como estas, que si miramos a nuestro alrededor, aún hoy las tenemos presentes con demasiada frecuencia. O estas, que también, si miramos a nuestro alrededor, también las tenemos presentes, las vemos con demasiada frecuencia en nuestros ambientes. Entonces, esto indica que la salud, en realidad la salud del suelo, no está siendo buena, ha sido afectada o está siendo afectada. Entonces, cuando un suelo es incapaz de cumplir con su función o está perdiendo la capacidad de cumplir con su función, decimos que el suelo ha perdido salud. Y la pérdida de salud del suelo no es nada más ni nada menos que degradación. Cuando hablamos de pérdida de la capacidad del suelo de cumplir con su función
en la tierra, en el territorio, en su paisaje, en su ambiente, estamos diciendo que el suelo está sufriendo degradación. Y si bien nosotros lo vemos cerquita, no hay nada más, como dije recién, no hay más que mirar a nuestro alrededor y lo vemos, es un fenómeno mundial y ha concitado la atención de muchos investigadores y de la FAO. Entonces la FAO lo ha caracterizado muy bien. Por ejemplo, se está visto que a nivel mundial la degradación está aumentando en extensión y en severidad. También se ha visto, más allá de lo que dice la transparencia, que el 22% de los suelos que están degradados corresponden a tierras áridas y semiáridas, y esto nos está diciendo que los que están sufriendo mayor cantidad de degradación son los suelos más aptos para la producción agrícola, pero lo más importante que ha definido la FAO es que la principal causa de la degradación es el uso inapropiado, hacer un uso inapropiado del suelo. Y ese uso inapropiado se refiere a utilizarlo no de acuerdo con sus capacidades. ¿Y qué cosas intervienen dentro de la degradación? Dentro de la degradación vamos a tener cosas que vemos todos los días, como disminución de la materia orgánica, disminución de la actividad biológica, disminución de la calidad física del suelo, disminución de la fertilidad, cambio de pH y salinización, impermeabilidad y contaminación, desertificación, son todos fenómenos que intervienen dentro del concepto de degradación y que se dan con mayor o menor medida según el ambiente en el que está ocurriendo este proceso de degradación. Pero el peor de todos los males es la pérdida del suelo en sí mismo, que es la erosión. Una vez que el suelo se ha perdido por erosión, difícilmente podamos recuperarlo. Los otros procesos de degradación, quizás, si no son excesivamente graves, con algunas modificaciones de las prácticas de manejo las podemos revertir. Pero el suelo que se ha perdido por erosión, se perdió, no está más. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede en la región pampeana. Por ejemplo, materia orgánica. Este es un trabajo del ingeniero Sáenz Rosas, de la Estación Experimental del INTA de Balcarce y su equipo, que hicieron un relevamiento allá por 2011 de los contenidos de materia orgánica de la región pampeana y de algunas zonas extrapampeanas, pero en este mapa están solo la región pampeana. Y vemos que desde la condición prístina, es decir, de la condición virgen, de la condición original, hasta el 2011, ese cambio de colores, donde se ve mucho más verde en el gráfico de la izquierda, y mucho más rojo o naranjado en el gráfico de la derecha, quiere decir que han ido disminuyendo los contenidos de materia orgánica. Pero Hernán y su equipo también hicieron otro relevamiento en el 2018 y se encontraron con resultados aún peores. Fíjense solo lo que sucede en el sudeste bonaerense, que es la zona de donde yo provengo, orgullosos de nuestros suelos con muy elevado contenido de materia orgánica. Fíjense que hemos pasado de tener más de 6% de materia orgánica en promedio general de la zona a estar entre 4 y 5%, lo cual, si bien en valor absoluto es bastante, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestros suelos es bastante grave. Es muy grave haber perdido más de 2 puntos de contenido de materia orgánica. Otro tanto sucede con la erosión. Si vemos los relevamientos relevamientos de las tierras afectadas por erosión en la Argentina, vemos que desde 1956, que se hizo el primer gran relevamiento, hasta 2015, que se hizo el último, fuimos incrementando la superficie afectada por erosión y pasamos, fíjense en la columna de la derecha, la que está en color violeta más oscuro, pasamos de tener el 12% de la superficie continental de la Argentina afectada por erosión a tener casi el 38% de la superficie continental de la Argentina afectada por erosión. Y un dato importante, entre 1990 y 2015, la superficie afectada por erosión se incrementó en un 82%. Ustedes me pueden decir, con justa razón, porque es así,
En ese periodo justamente es donde se empezó a hacer una incorporación de tierras a la producción agrícola, sobre todo suelos más marginales, más débiles, más susceptibles a ser degradados por erosión, y eso es lo que aumentó la proporción o la cantidad de tierras afectadas por erosión. No obstante, en regiones como la provincia de Buenos Aires, que ya en ese periodo tenía pocas tierras como para incorporar a la producción, el incremento de tierras afectadas por erosión fue del 40%. O sea que estamos haciendo un disturbio mal del suelo y estamos produciendo su degradación. Y lo que es peor, estamos produciendo la peor de las degradaciones, que es la erosión. Y nos encontramos con este tipo de panoramas cuando salimos a recorrer los campos y vemos que estamos realmente con problemas. Pero así como la ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento del suelo y en el conocimiento del rol en el sistema, también sabemos que cuando tenemos esas transformaciones y buscamos esas respuestas, podemos detectar a través de esas transformaciones y respuestas señales negativas, señales que nos pueden decir estamos haciendo mal las cosas. La pregunta es, ¿a cuál de las transformaciones o a cuáles de las respuestas le damos prioridad? ¿Vemos las respuestas en el suelo o solamente vemos lo que pasa por encima y lo que nos importa más? Y no le damos importancia a lo que sucede de la superficie para abajo. ¿Hacemos realmente los ajustes de manejo que hacen falta para poder evitar tener esa degradación de suelo? Desde ya, que seguramente todos los que están escuchando esta charla, o muchos de los que están escuchando esta charla, seguramente están preocupados por este tema y por eso es que pertenecen o se relacionan con una asociación como APRESID. Entonces están preocupados por el suelo, pero miremos a nuestro alrededor, hace falta mucha conciencia de otros para poder decir que nuestros suelos están recibiendo el cuidado que necesitamos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos dándole bolilla a esto? ¿Realmente le estamos dando importancia a lo que sucede dentro del suelo? Y yo creo que es momento de decir que esta indiferencia no tiene que existir más. Tenemos que empezar a mirar lo que sucede en el suelo junto con lo que nos interesa, lo que es nuestro medio de vida, que es la producción de cultivos, porque si no, como digo yo siempre a mis estudiantes, estamos matando la gallina de los huevos de oro. El día que el suelo no sea capaz de cumplir con su función porque lo hemos degradado irreversiblemente, tampoco vamos a tener la posibilidad de producir como medio de vida. Entonces, como decía hoy, así como la ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento del suelo, su funcionamiento y su rol en el sistema, también ha avanzado mucho en desarrollar técnicas que nos ayudan a solucionar estos problemas o evitarlos o reducir su intensidad. Y son muchas. Lo que hace que el sistema sea, per se, el sistema es muy complejo, pero la aplicación de todas las prácticas también hace que sea complejo el sistema. Pero la posibilidad de aplicar todas estas prácticas nos llevan a lograr un ambiente del suelo lo más favorable posible para la producción y para su funcionamiento en el sistema, y esas prácticas de manejo nos van a permitir mantenerlo saludable. Entonces, para ir cerrando, para lograr preservar la salud del suelo requerimos, en primer lugar, conocer el suelo y su ambiente. ¿Y eso qué significa conocer el suelo y su ambiente? Significa saber sus características. Hoy tenemos a nuestra mano un montón de medios, un montón de herramientas que nos permiten ver el suelo desde arriba. Hoy tenemos imágenes satelitales, sistema de información geográfica, tenemos posicionamiento satelital, robótica, ingeniería, inteligencia artificial, y todo esto nos permite tener una mejor visión del suelo desde arriba. Pero cuando lo vemos desde arriba a través de todas esas herramientas, lo estamos viendo todo, estamos mirando al suelo y viendo todo.
toda la ciencia del suelo se ha desarrollado mirando al suelo desde abajo, viendo qué es lo que pasa, cómo crecen las raíces, cómo se comporta, cómo se conforma. Entonces, para conocer el suelo y su ambiente, no solo tenemos que mirarlo desde arriba a través de estas herramientas que hoy nos da la tecnología y la ciencia, sino que también no nos tenemos que olvidar de este elemento, que es la pala. Tenemos que ver el suelo desde abajo también. No llevemos la pala en la camioneta solo para que nos ayude a salir de la encajadura cuando nos agarra una lluvia en el camino de tierra. Usemos la pala también para ver eso que nos indica una imagen satelital que tenemos un problema o un mapa de rendimientos que tenemos un problema, vayamos a ver en el suelo qué es lo que pasa. Seguramente vamos a encontrar respuestas allí y vamos a conocer mejor el suelo. Además, esto nos va a permitir mirar al suelo viendo, como dice la frase de Atahualpa Yupanqui, para mirar viendo, no sin ver. Y eso lo vamos a lograr también viéndolo desde abajo. Una vez que lo conocemos al suelo y a ese ambiente, tenemos que tener la voluntad o las ganas de utilizarlo según su aptitud. No todos los suelos pueden dar lo mismo. No podemos pretender lograr los mismos productos o los mismos rendimientos en todos los suelos. Lamentablemente esto es así, pero si nosotros lo forzamos y le tratamos de sacar más de lo que puede dar, vamos a estar en serios problemas y vamos seguramente a conducir hacia una degradación. Y por último, aplicar las prácticas, no una práctica, las prácticas, conjuntos de prácticas. El lema de este congreso es siempre vivo, siempre verde, y nosotros tenemos que procurar que a través del conjunto de prácticas que utilizamos haya vegetación viva la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso tiene beneficios para la producción, pero también tiene beneficios para el ambiente. Estamos, a través de tener vegetación viva, estamos capturando carbono y ese carbono se transfiere al suelo como materia orgánica. Y además hay raíces vivas creciendo en el suelo y esas raíces vivas significan que hay actividad biológica. Eso de que dejemos el suelo descansar es una mentira. El suelo necesita trabajar y para trabajar necesita tener alimento. Y ese alimento, para que trabajen los microorganismos que viven en el suelo, significa que tiene que haber raíces, raíces que le den el sustrato para poder desarrollar su actividad. Entonces, para lograr todo esto necesitamos voluntad, tenemos que tener voluntad de hacerlo, pero por sobre todas las cosas tenemos que tener convicción, tenemos que estar convencidos de la necesidad de usar el suelo para producir, pero además para que cumpla con sus funciones en el ecosistema. Entonces, para sintetizar, para el final, debemos recordar que el suelo es fundamental para el ecosistema y necesita de la atención de la sociedad, pero fundamentalmente la nuestra, que hemos sido encomendados por la sociedad a hacer uso del suelo para producir alimentos. No rompamos, no matemos a la gallina de los huevos de oro. Para mantener y mejorar la salud del suelo es clave, la salud del suelo es clave para una agricultura sustentable. Y esto significa para producir, para tener rentabilidad y además para que no se corten los servicios ecosistémicos. Se debe manejar el efecto de la agricultura para cada condición ambiental y considerando los procesos. No solamente una práctica y pensar que con esa práctica vamos a solucionar todo. Tenemos que considerar los procesos y posiblemente eso signifique manejarlos a través de combinaciones de muchas prácticas. Y por último, no hay soluciones mágicas, simples ni únicas. El suelo y su entorno son sistemas complejos, son sistemas biológicos y si queremos que funcionen adecuadamente, tenemos que respetar esa complejidad. Entonces recordemos que usar el suelo para producir es ineludible. No podemos eludir el uso de este recurso natural para producir alimentos. Mantenerlo saludable es imprescindible y los que lo usamos
como nuestro medio de vida, los que estamos a cargo del manejo del suelo para la producción, lo tenemos en nuestras manos, depende de nosotros mismos. Entonces ahí sí vamos a poder respetar lo que dice Atahualpa Yupanqui de mirar la tierra y viendo, para que no sea solamente un montón de polvo y terrones que tenemos que doblegar para lograr la producción. Y antes de terminar, un pequeño anuncio parroquial, un chivo institucional. Tengo el honor de ser, por este periodo hasta el año que viene, el presidente de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que este año cumple 60 años. Allí en la transparencia, en la diapositiva, ustedes tienen los datos de ubicación, la dirección del sitio web y de las redes sociales. Esta asociación es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objetivo estimular, fomentar y divulgar todo lo referente a la ciencia del suelo y la preservación de este recurso natural. Hoy en día tenemos casi 400 socios activos que están distribuidos en todo el país, desde Misiones hasta Santa Cruz, inclusive en Tierra del Fuego. Tenemos, la mayoría de nuestros socios son docentes universitarios, profesionales de INTA, miembros de APRESID, miembros de CREA, productores, profesionales de la actividad privada, estudiantes de posgrado y de grado también. Para cumplir nuestros objetivos, lo que hacemos aparte de participar en todo este tipo de actividades, publicamos una revista científica que ya lleva 38 años de vida, la revista Ciencia del Suelo, y además desde hace un par de años estamos publicando una revista de divulgación que se llama Nuestro Suelo y que se distribuye en línea, la pueden encontrar en nuestro sitio web, y además organizamos congresos científicos que se van realizando en cada región del país. Este año tocaba hacerlo en Corrientes, lamentablemente iba a ser en mayo, por esta cuestión de la pandemia lo tuvimos que postergar hasta octubre y después transformarlo en virtual. Así que el hecho de que lo estén organizando los colegas de Corrientes es simplemente porque ellos lo están organizando, pero el congreso va a ser virtual. Así que a todos aquellos que estén interesados y que estén preocupados por el suelo y que quieran aportar lo que puedan para lograr el mejor uso y el mejor manejo y el mejor conocimiento del suelo, los invitamos a unirse a la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que afortunadamente está en los últimos años básicamente trabajando codo a codo con APRESID en muchos aspectos que hacen al manejo de suelos, y formamos parte, 2 miembros de nuestra comisión directiva forman parte de la Comisión de Suelos de APRESID. Muchas gracias por todo, aquí están mis datos de filiación y se pueden contactar conmigo cuando lo necesiten por cualquier consulta, y ahora quedo abierto a las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Guillermo, bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora sí te doy la bienvenida en vivo para esta ronda de preguntas e intercambio con el público. Bueno, abro con una primera que llegó, voy al grano directo porque nos queda poquito de tiempo. Hablaste de causas de degradación general para Argentina. ¿Tienen identificado cuáles son esas causas más a nivel regional? Si hay algunas que predominan en zonas puntuales. Y ligado a esto, si crees que hay diferencias entre zonas respecto al cuidado que se hace del suelo. Bueno, sí, hay, digamos que los procesos de degradación están dándose generalizadamente en casi todo el país. En algunos lugares predomina muy seriamente el problema de erosión. Hablemos, como mencioné en la presentación, zonas marginales donde ha habido muy serios problemas de erosión por el advenimiento de la agricultura, y otros lugares donde ha habido problemas de erosión por una falta de cuidado respecto a cómo hacer las prácticas. Puedo poner como ejemplo lo que está sucediendo en el sudeste bonaerense respecto a una ultra simplificación de los sistemas agrícolas, en lo cual no se tienen en cuenta determinadas combinaciones de prácticas, y a pesar de que se está utilizando siembra directa y hay digamos, una mayor cobertura del suelo, estamos teniendo, debido a nuestras condiciones de relieve, serios problemas de degradación. A eso sumémosle que también
Sabemos que en el sudeste bonaerense hay algunos cultivos que son, digamos, no del todo buenos para proteger el suelo de la erosión, y bueno, eso nos está generando serios problemas. Otras zonas, en la zona núcleo, también con algunos problemas físicos superficiales, que también están generando problemas de escurrimiento y erosión. Y bueno, digamos que lo más generalizado en todos los lugares de producción agrícola es la caída del contenido de materia orgánica, que es fundamental para proteger el suelo y darle resistencia. Y bueno, por supuesto, la ultra simplificación, como dije, hace que se piense que con una o dos prácticas se puedan solucionar los problemas, y en realidad la cosa es mucho más compleja, y que, como dije en la presentación, tiene que tener en cuenta las características de cada lugar. Bien, bien. Ahí llega otra pregunta de algo que abordamos el año pasado en el simposio de suelo del Congreso de APRESID, que es referido a la ley de suelos, o la necesidad o no que tenemos en Argentina respecto de una ley de suelo. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué nos podés comentar de otros países que han implementado esta ley? ¿Cómo funciona? ¿Qué aceptación tiene de parte de los productores? Bueno, hay experiencias a nivel mundial de determinado tipo de legislaciones, obviamente con la particularidad de cada lugar. En nuestro país también hay experiencias, y hay algunas provincias que están bastante, mucho más avanzadas que otras respecto a tener una legislación, a tener un cuidado, y realmente está funcionando en algunas provincias una ley o leyes que protegen el suelo. La legislación argentina tiene sobre todo la legislación ambiental, tiene contemplado al suelo de una manera, o sea que en cierta forma hay alguna legislación que proteja los suelos. Lo que pasa es que posiblemente no se esté aplicando. Además tenemos una ley nacional de fomento a la conservación del suelo que está vigente, nunca fue derogada, sí está discontinuada, digamos, fue desfinanciada hace unos 30 años, y bueno, pero la ley está vigente, o sea que podría llegar a aplicarse, y fomentaba la conservación del suelo. De todas maneras, yo creo que más allá de la necesidad de tener una legislación de protección de este recurso natural, la acción tiene que ser sobre la conciencia de la gente. O sea, me parece que la protección de los recursos naturales, y el suelo uno de ellos, tiene que ser una cuestión de conciencia de la sociedad. Y lo que sí notamos es que el suelo no es considerado más que por nosotros, digamos, por organizaciones como APRESID, por las universidades, el INTI y demás, como un recurso natural, pero la sociedad en general no lo tiene concebido como un recurso natural. Y por lo tanto, la presión social respecto al cuidado del suelo no es todo lo fuerte que puede haber sido, no sé, la protección de glaciares, la protección de bosques, o que por ahí están sentidos un poco más como recursos naturales. En muchas de nuestras participaciones hemos dicho que el suelo es un recurso natural olvidado. La sociedad en general no lo tiene en su consideración como un recurso natural, y por lo tanto la presión social no es lo suficientemente grande como para que realmente estemos cuidando el suelo. Es más, lo hemos hablado alguna vez, cuando uno habla de buenas prácticas agrícolas, si bien es cierto que las buenas prácticas agrícolas involucran las labranzas o no, o las rotaciones o lo que fuera, en general se le da mucha más interés o peso a otro tipo de buenas prácticas, como es el manejo de agroquímicos, por ejemplo. Pero la parte de suelo queda muchas veces relegado cuando se habla de buenas prácticas agrícolas. Sí, es verdad que lo hemos hablado. Guillermo, salto de cosas generales, como las que hablamos recién, a algunas más particulares. Ahí llegó una pregunta de Córdoba, bien puntual, referida a estos incendios que hemos visto en los últimos días por los medios. Preguntan que lamentablemente han sufrido incendios en los campos, con obviamente quema de rastrojos, y que dada la condición de seca que hay tan fuerte en esa zona, encima un problema sobre el otro, es imposible sembrar nada a modo de cobertura o de cultivo. ¿Qué se recomienda hacer ahí? Pregunta, ¿un laboreo? Bueno, habría que analizar la situación puntual, particular del lote, o de los lotes.
yo diría que ante esta situación y ante la condición de seca, por lo pronto que es casi imposible sembrar, diría, pero lo que menos haría sería mover el suelo en este momento, especialmente si son suelos sueltos o si están expuestos justamente por falta de los rastrojos o la cobertura que ha sido quemada, que están expuestos a la acción del viento. Entonces, posiblemente el moverlos, aunque sea con un cincel, sería un problema o sería no del todo recomendable en este momento. Yo, lamentablemente, habría que decir que, en primer lugar, esperar que llueva para poder hacer algo, y si hubiera algo de humedad, bueno, posiblemente con una pequeña movida para facilitar operaciones de siembra y demás. Pero si el suelo tiene humedad, a pesar de no tener cobertura, bueno, va lo más rápido posible. Bien. Guillermo, un minuto o menos para cerrar, vuelvo a una general, a modo también de mensaje tuyo como presidente de la ACS. ¿Cuál es el rol que tiene la ACS y qué actividades lleva adelante para promover el cuidado del suelo? Bueno, la ACS, como dije en la presentación, está representada en todo el país por socios. Los socios forman parte de organizaciones, ya sea universidades, INTA, CONICET, APRESID, CREA, o sea, la acción de la ACS es a través de sus socios en cada lugar del país, y lo que hace la ACS como organización es apoyar las acciones que se hagan junto con las organizaciones a las cuales pertenecen los socios, justamente para cubrir sus objetivos, que es fomentar y estimular la preservación del suelo y, por supuesto, estimular y apoyar en lo que fuera la mejora del conocimiento. De hecho, muchos de nuestros socios son universitarios, son docentes universitarios o profesionales del INTA, y bueno, miembros de APRESID y de CREA que llevan adelante investigaciones, ya sea aplicadas o básicas, para conocer un poco mejor los procesos del suelo y cómo manejarlos. Bueno, Guillermo, mil gracias por la presentación, un gustazo poder haber compartido con vos esto. Como dije, esta fue la primera charla del Simposio del Suelo que se va a llevar adelante durante todo el día entre las salas 1 y 2 del Congreso de APRESID. Obviamente pueden ver todas las charlas en la página, en el cronograma que está en la página principal de la plataforma. Así que bueno, los invitamos a que continúen presentes durante el día. De nuevo, Guillermo, mil gracias y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias a vos también y a APRESID por convocarnos.